de esta última reunión que hubo del grupo de Shanghái. Sí, y también Sebastián como China protagonista en estos días, ¿no? Digamos. Bueno, sí, a ver, estamos en un momento a nivel geopolítico de las relaciones internacionales de poder bastante candente. Estamos en momentos de profundización de procesos que vienen teniendo por lo menos hace 10 o 15 años, pero que han tenido en estos últimos días varios momentos bisagras, ¿no? La reunión de Donald Trump con Vladimir Putin fue una de ellas. Pero bueno, se destacan sobre todo por lo que ha significado el encuentro entre Vladimir Putin, Narendra Modi y Xi Jinping, los presidentes de Rusia, India y China, en la Organización para la Cooperación de Shanghái, una organización que si bien sus orígenes tienen que ver con la coordinación y la cooperación en políticas de seguridad, en la región de Eurasia particularmente y sobre todo el Eurasia más asiático. Bueno, ahora ya están discutiendo mucho más que seguridad, están discutiendo temas económicos, están discutiendo temas políticos y están discutiendo la nueva arquitectura institucional de lo que va a ser el orden mundial multipolar, digamos. Fue una reunión muy potente y sobre todo en donde se vio mucha camaradería, por así Mm. decirlo, entre estos tres presidentes que en años anteriores han estado muy enfrentados y que hoy parecen estar coordinando bastante, de forma bastante firme de cara a lo que se viene en el mundo. Claro. Sebastián, te preguntamos, ¿podemos explicar un poco el término de multipolar? Bueno, eso es un concepto de la geopolítica y de las relaciones internacionales que refiere a la distribución del poder a nivel mundial, digamos, cómo se distribuye y cuáles son, sobre todo, los polos de poder a nivel mundial, es decir, las unidades territoriales, si uno quiere pensarla en términos de estados, las unidades políticas, que tienen capacidad de definir los grandes temas de la agenda mundial, ¿no? Nosotros venimos de varias formas que ha tomado esa polaridad del poder después de la Segunda Guerra Mundial, el conocido orden bipolar, en donde por un lado Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética actuaban como polos de atracción del conjunto de los estados a nivel internacional, porque eran los polos o los estados con capacidad económica, con capacidad militar, con capacidad de innovación científico-tecnológica, y en general no había mucho más capacidad de actuar de forma autónoma, soberana, si no se estaba en relación a estos dos grandes polos de poder. Eso con la caída de la Unión Soviética termina de desconfigurarse y se configura lo que se conoció como la década unipolar, Mm. digamos, con Estados Unidos de América como único polo de poder que ordenó y que digitó los grandes temas de la agenda mundial, imponiendo al dólar como moneda de reserva mundial y de referencia, a la democracia liberal como única forma de gobierno posible, el capitalismo de libre mercado y el neoliberalismo como el único modelo económico. Eso a partir digamos, de los primeros años del 2000, pero sobre todo a partir del 2014, 2016, empieza a cuajar y empiezan a emerger nuevos polos de poder que empiezan a disputar esas dimensiones, ¿no? Y empieza a darse forma a lo que hoy se conoce como un mundo multipolar, es decir, ya en el mundo no hay uno ni dos actores que ordenan únicamente el mundo, sino que estamos ante la presencia de múltiples polos, porque tenemos no solo a Estados Unidos y a China, sino que tenemos a Rusia, tenemos a la India, tenemos a Irán, a Turquía, Arabia Saudita, el propio Estados Unidos, la Unión Europea, como polos que si bien, digamos, no es una distribución homogénea del poder, sí tenemos cada vez más actores que empiezan a decir, bueno, yo también quiero participar de los grandes temas de la agenda internacional. Clarísimo. Sebastián, yo quería hacerte dos preguntas sobre China en particular. ¿Cuál es la idea que tiene China de la seguridad mundial? Si nosotros vimos la idea que tuvo Estados Unidos hasta ahora, intervencionismo, guerras, ¿sí? ¿China qué idea tiene como líder, como futuro líder, ¿no? De la, digamos, de la seguridad global. Bueno, a ver,
quizás en oposición a lo que vos mencionabas en relación a Estados Unidos, China tiene una política de seguridad que se adscribe en primer lugar a lo que se conoció como los 5 principios de coexistencia pacífica, ¿no? Que son los principios elaborados en la llamada Conferencia de Bandung, en la que participaron los países que estaban atravesando procesos de descolonización allá por 1955, digamos, opuestos a las políticas de Estados Unidos y también en algún punto de la Unión Soviética, que lo que reclamaban esos principios es, primero, la paz como método de resolución de los conflictos internacionales, ¿no? Opuesto al injerencismo, al intervencionismo, al unilateralismo, al militarismo. Por otro lado, el respeto de los modelos de desarrollo adoptados por cada país. Es decir, cada país tiene libertad para adoptar el modelo de desarrollo económico que más le sea conveniente a su país y que cada pueblo decida, ¿no? Por otro lado, el respeto de la soberanía y de la integridad territorial. Es decir, ningún país puede entrometerse en temas soberanos de terceros estados, ni mucho menos violar la integridad territorial de otras naciones, ¿no? Como punto de partida, esos principios de coexistencia pacífica son los que guían un poco la política de seguridad de China. Y por otro lado, principios que tienen que ver con algunas cuestiones, sobre todo a las preocupaciones de seguridad que están presentes en el Asia en general y en la Organización para la Cooperación de Shanghái, digamos. China tiene una mirada sobre la seguridad cooperativa, es decir, hay grandes temas de la agenda que afectan al conjunto de la comunidad internacional por igual, ¿no? Ya no es o sea, China rechaza la agresión y el uso de la fuerza, pero sobre todo algunos temas que tienen que ver con las nuevas formas de guerra, los golpes blandos, las guerras híbridas, y que tienen que ver con el financiamiento al terrorismo por parte de gran parte de Occidente y de la OTAN, con la aparición de las llamadas revoluciones de colores, las primaveras árabes, los grupos separatistas y extremistas. Eso es un poco las principales preocupaciones de seguridad que está teniendo China. Ahora, yo creo que quizás lo novedoso o lo particular de la concepción china es que hay una mirada de que la inseguridad, digamos, se combate con política económica, ¿no? Para llevar seguridad, primero hay que llevar prosperidad. Digamos, frente a la inseguridad no hay que llevar guerra, hay que llevar prosperidad. En China hay una mirada de que el desarrollo económico y el crecimiento aportan a la estabilidad nacional y a la estabilidad regional. Y eso es un poco el espíritu de la Organización para la Cooperación de Shanghái, digamos, resolver la inseguridad o la falta de seguridad con política económica. Entonces cada vez hay más articulación económica entre este conjunto de países que conforman la organización. Es evidente que lo cumple en el marco del BRICS China y que los acuerdos están motivados justamente por este equilibrio donde no hay una moneda de supremacía, sino hay un entendimiento en un intercambio regular y equilibrado. Diría yo, todo lo contrario de lo que nosotros tenemos como experiencia argentina. Bueno, porque esa fue la política que llevó adelante los Estados Unidos para imponerse como hegemón global. Digamos, en su estrategia de imponerse como único polo de poder, el posicionamiento del dólar como moneda de intercambio internacional, de referencia, como moneda de reserva, es clave para el sostenimiento de la capacidad hegemónica. A ver, nosotros venimos... ¿Cómo llegamos al dólar tomando ese papel? Nosotros cerramos la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos expresando el 50% del PBI global. Entonces, ahí había una discusión, digamos, entre Keynes, que planteaba que había que ir hacia una canasta multimonetaria de monedas, Claro. El Bancor, y la política de los Estados Unidos que decía, no, si yo soy el 50% del mundo, si yo soy el país que más le compra y más le vende al mundo, es lógico que el dólar sea la moneda de intercambio mundial. Y ahí es donde Estados Unidos impone el dólar, que eso se profundiza en los 70, cuando Estados Unidos dice, el dólar no está más respaldado en el oro,
Digamos, el dólar no tiene más respaldo. El único respaldo del oro es la confianza, entre comillas, a la economía norteamericana, que es otra forma de decir nuestra capacidad bélica, digamos, el hecho de ser la principal potencia bélica y si vos no te subordinas por las buenas, yo te subordino por las malas. Eso se cae hoy, o por lo menos hoy en esta transición hacia un mundo multipolar, se está cayendo porque lo que están planteando los BRICS es ir hacia, digamos, a una paulatina y progresiva desdolarización del sistema mundial, no reemplazando el dólar por otra moneda como podría ser el yuan, ¿no? Sino ir hacia esta idea de una canasta de divisas, una cesta de divisas, que eso le da mucha más estabilidad incluso al orden económico internacional, porque ya no dependemos de una moneda ni de la política económica de un solo país, ¿no? O de la Reserva Federal de un solo país que maneja la economía mundial, sino que vamos hacia una canasta multipolar en donde tiene su lugar el dólar, tiene su lugar el euro, pero también tiene su lugar el yuan, tiene su lugar el rublo, tiene su lugar las rupias indias, el rand sudafricano, entre otro conjunto de divisas que expresan una dinámica económica en la cual los países emergentes y en desarrollo son los principales motores de la recuperación económica. Digamos, eso hay que expresarlo en términos de la moneda internacional. Claro. Y esa, Sebastián, es un poco la idea de desarrollo que tiene China también, ¿no? Diferentemente alejada de lo que es un desarrollo exclusivamente financiero. Bueno, sí, a ver, financiero, y yo te diría, de alguna manera, al servicio del capital. Ujú. Digamos, en Occidente el desarrollo económico está ligado al crecimiento y está ligado a la expansión y a la acumulación de capital. Aunque eso repercuta en miseria, repercuta en pobreza, repercuta en exclusión social. En China hay una mirada que el desarrollo va de la mano, primero, con una articulación, digamos, y esto no fue así desde siempre, es cada vez más desde los últimos años, de una armonía entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Que es un Ajá. poco lo que planteaba el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Sí, No puede ser que el desarrollo económico se lleve puesta a la naturaleza. Tiene que haber una convivencia y una coexistencia armónica, porque el ser humano es parte de la naturaleza. Eso es parte de un desarrollo teórico que está llevando adelante China hoy, que es el concepto de civilización ecológica. ujú, No hay civilización sin ecología. Pero por otro lado, además de la civilización ecológica, está la idea de prosperidad común. Digamos, si el desarrollo no lleva a la prosperidad común, es un desarrollo que no tiene ningún tipo de sentido, digamos. Tiene que haber aumento del bienestar material y espiritual, en este caso de la población china, ¿no? Eso es una idea que China enfoca para su desarrollo nacional. El resto de los países pensarán cuál es su visión sobre el desarrollo. Digamos, China no busca imponer una mirada. China presenta su propia concepción y los resultados que esa concepción trae a la propia sociedad china. claro. Es muy interesante lo que vos decís de la relación entre materialidad y espiritualidad, ¿no? Y justamente me parece muy exacta la comparación con lo que era también la doctrina de la teología del pueblo y también de la teología de las teologías de las liberaciones Mm. de nuestro continente. Sebastián, podemos unir un poquito más sobre este tema, ¿no? De la política social, entre comillas, china y relacionarla con su forma, su arquitectura de política interna, de gestión interna del poder. ¿Cómo está Bueno, conformado eso? bueno, es muy interesante y también es muy distinto a cómo lo concebimos nosotros, por eso a veces es tan difícil de entender, ¿no? Y a veces caemos en la simplificación, porque China se considera a sí misma una democracia, Ajá. ¿no? Digamos, el modelo político chino, digamos, en la Constitución es la dictadura democrática popular. Ujú. Y uno ya le entran a jugar todas las contradicciones, porque dice como una dictadura democrática, eso es una contradicción. Bueno, en China no es una contradicción una dictadura democrática porque estamos hablando de un proceso de transición hacia el socialismo, ¿no? En donde el proletariado ejerce el poder a través del Partido Comunista de China. Ahora, ese poder lo ejerce de forma democrática, digamos, porque en China, de hecho en China existen elecciones en los niveles más básicos de las comunas y las aldeas. Ahora, esa democracia de base, o sobre esa democracia de base, se monta toda una institucionalidad
fuertemente meritocrática, ¿no? Y acá también nos entran a jugar contradicciones, porque la idea de meritocracia en China es bastante distinta a la idea de meritocracia que se instaló acá durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que Claro. hablaba de la meritocracia. La meritocracia, a ver, China es claro, digamos, no hay meritocracia sin igualdad de oportunidades, eso está claro, digamos. Meritocracia con desigualdad Se, es imposible. se llama Eh, injusticia. Se llama injusticia, reproduce las desigualdades. Ahora, la idea de meritocracia en China tiene que ver con el apego a los objetivos de los funcionarios del Estado y del Mm. partido. ¿No? China cada 5 años discute los planes quinquenales, ¿no? En donde los planes quinquenales definen los objetivos de política económica, social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de esos planes quinquenales, cada funcionario del Estado y del partido, ya sea funcionarios del Estado Nacional, funcionarios de las provincias y funcionarios de los municipios, son evaluados en relación al cumplimiento o no de esos objetivos, Mm. ¿no? Por ejemplo, ¿no? En China, en 2012, definió que para 2021 no debía haber un solo pobre en cada rincón de China, ¿no? Y a partir de 2012, los funcionarios digamos, de todos los estamentos del Estado de China eran evaluados en función de cuánta gente sacaste de la pobreza, Mm. digamos. Y en base a eso eran evaluados. Un funcionario municipal que en su barrio, digamos, consiguió sacar a la gente de la pobreza, ese funcionario evaluado, según el mérito, era ascendido tanto en los cargos del partido como en los cargos del Estado. O sea, y ahí es donde China dice, yo evalúo la democracia no por el funcionamiento, digamos, no es o el procedimiento, digamos, que eso lo dice, nuestra democracia es distinta a la de ustedes, le dice a Estados Unidos particularmente y a Occidente en general, porque la democracia de ustedes es procedimental. Ustedes juzgan la democracia si funciona bien el procedimiento. Nosotros juzgamos la democracia por los resultados. Es decir, si conseguimos los resultados que nos planteamos, por ejemplo, sacar a la gente de la pobreza. Claro. Y hoy China es un país, uno entra a buscar los datos de Naciones Unidas o del Banco Mundial, donde en China no hay pobreza extrema. No hay un chino que viva en la pobreza extrema. O, bueno, por ejemplo, la esperanza de vida. Mm. Hoy China tiene más esperanza de vida que Estados Unidos. O la desigualdad. China tiene menos desigualdad, o sea, la sociedad china es más igualitaria que la sociedad norteamericana. Todo eso según los datos de Naciones Unidas y del Banco Claro. Mundial. Ahí está la democracia en China. Se nota además la pluriculturalidad, por usar un término americano, en la China misma y cómo conviven distintas razas incluso dentro de la nación china y dialectos y culturas y alimentación y vestimenta y se complementan armónicamente. Una lección que deberíamos haber aprendido hace miles de años, ¿no es cierto, Julio? Y mínimo hace Bueno, 500. Mínimo hace 500, tal cual. bueno, China es un país multiétnico y plurinacional, digamos. En China conviven 56 etnias reconocidas constitucionalmente, y que incluso también es una lección, porque, a ver, esto lo sabemos y se repite, ¿no? La civilización china tiene 7.000 años de historia. Claro. En esos 7.000 años de historia, China ha logrado poder coexistir de forma armónica y articulada sus 56 etnias, ¿no? Obviamente con tensiones, pero China nunca vivió un genocidio como el que se vivió acá, por ejemplo, en Argentina particularmente y en América Latina. China, las etnias mayoritarias, por ejemplo la Han, nunca vio necesario masacrar al resto de las 55 etnias que vivían en China. Las etnias han convivido más o menos articuladamente y hoy están reconocidas por la Constitución, digamos. Y de hecho, por ejemplo, si bien la etnia Han hoy, que es el 90% de la población china, y el resto, y en las 55 etnias restantes se llevan el 10% que queda, hay etnias importantes que constitucionalmente gobiernan provincias enteras en China, digamos, por Claro. ejemplo, la región de Xinjiang, la región de Mongolia, la región del Tíbet. Esas regiones son gobernadas por constitución por representantes de las llamadas etnias minoritarias.
Claro. Es un andamiaje muy interesante para pensar la armonía en la diversidad. Absolutamente. Sebastián, tenemos una última pregunta, 5 minutos, pues ya tenemos que lamentablemente cerrar con vos. ¿Cómo es la relación o cómo va a ser en el futuro la relación entre China y Argentina? Bueno, es un momento complejo, digamos, sobre todo por el nivel de agudización de la crisis a nivel mundial, por el nivel de agudización del declive hegemónico de los Estados Unidos, que agudiza todas las tensiones a nivel internacional, Ucrania, Taiwán, África, Medio Oriente, está todo crujiendo, pero particularmente porque en Argentina tenemos un gobierno alineado de forma completamente subordinada a los intereses de los Estados Unidos, Claro, que llegó a plantear no solo que no iba a hacer negocios con comunistas, sino que llegó a plantear que Xi Jinping era un dictador asesino, sí. y que incluso, si bien ahora, digamos, el gobierno tiene otras preocupaciones, ¿no? Entre comillas, lo vimos ayer, Sí. funcionarios del gobierno, de la Cancillería, llegaron a recibir a representantes de Taiwán, digamos, Mm. violando el principio de una sola China y de que de que Taiwán es parte de China, algo que Argentina reconoce desde 1972. Entonces, eso ha generado mucho malestar en China. Eh, Ahora, China tiene una mirada acerca de que Argentina es parte del sur global, que Argentina es un país emergente y que es muy importante porque más allá del gobierno de turno, China comparte con Argentina o ha compartido algunos principios que son clave en la política exterior: el respeto de la integridad territorial, el respeto de la soberanía, el repudio a las políticas de colonización llevadas adelante por las potencias occidentales, y China tiene una decisión de llevar adelante una política en relación a Argentina de Estado a Estado, más allá de los gobiernos de turno. China sabe que Milei o que este frente de gobierno que lleva hoy adelante a Argentina, la administración del Estado, es coyuntural, que esto va a durar lo que tenga que durar y el día de mañana quizás vendrá otro gobierno donde China volverá a tener más afinidad ideológica. Y por eso lo que está buscando China es, obviamente, marcar las diferencias que tenga que marcar con Argentina, pero no generar demasiados cimbronazos, es decir, Claro, sobrellevar la relación, no retirar el swap, porque China sabe que si China retira el swap que tiene con el Banco Central Argentino, colapsa la economía argentina. claro. Y lo que Mira, no quiere hacer China es hacer colapsar la economía. el otro día estaba leyendo hasta en Clarín que decía, últimamente Estados Unidos solo trajo funcionarios y China inversiones. ¿De qué tipo de inversiones podemos discutir? No, minera, etcétera, pero igual es un dato, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y Hasta Clarín lo Chi- admite. no, es que los propios empresarios, que incluso son afines al gobierno, le llevan esta cuestión arriba de la mesa, digamos. Claro. Todo bien con Estados Unidos, pero ¿qué trae Estados Unidos? O sea, China dice, yo acá traigo inversiones, te traigo un puerto, te renuevo y te modernizo las líneas ferroviarias, te traigo energía eólica, te traigo energía solar, te traigo energía hidroeléctrica, te traigo inversiones en minería, y de Estados Unidos no viene nada, digamos. Nosotros decíamos, bueno, en la década de los 90 Estados Unidos ofrecía palos y zanahorias, Claro. ¿no? En la década unipolar. Ahora Estados Unidos solo trae palos, ese es Claro. el tema. Es Solo así. lo que busca es bloquear la llegada de China, pero Exactamente. sin ofrecer nada alternativo. Y por eso es tan difícil también bloquear la llegada de China y las inversiones chinas. Son cada vez más fuertes, porque además es cierto, uno habla con los empresarios, las inversiones chinas son inversiones sin condicionamientos. Claro. Y eso también es lo que, o por eso genera tanta receptividad en Argentina y en la región en su conjunto. Claro. Es así, la proyección logística incluso sobre los corredores bioceánicos en nuestro continente auguran un estamento comercial permanente a mucho tiempo de futuro, una planificación estratégica que asombra realmente y acompaña obviamente a la intención del inversor en su ruta de desarrollo. Muy interesante, acá el puerto de Chancay, muy comentado, la adhesión de Brasil al uso de una carretera también hacia ese punto.
el corredor bioceánico en el Istmo Mexicano, varios gestos que representan un interés por la región creciente y el augurio de tener un torrente de prosperidad a futuro, claro que sí. Sebastián,